Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un periodo de la historia de España, una auténtica locura. Son solo 25 años, pero te aseguro que pusieron patas arriba el país entero y sentaron las bases de lo que somos hoy. Alberto, agárrate porque el viaje que vamos a hacer entre 1788 y 1814 es, una auténtica montaña rusa. Hablaremos de alianzas que se rompen, de traiciones, de una guerra salvaje y de una revolución que nadie se esperaba. ¡Vamos allá! A ver, ¿cuál es el plan para hoy? Pues mira, primero veremos cómo estaba España, al borde del precipicio. Luego, cómo el pueblo, sin rey, se echó a la calle a luchar. Después, nos vamos a Cádiz a ver una revolución que se hizo con papel y pluma. Y para terminar, veremos qué quedó después de todo este terremoto. Venga, empezamos. Nuestra primera parada nos lleva a un momento, súper crítico. Tienes que imaginarte a España como un barco que va a la deriva, ¿vale? Por un lado, una crisis económica tremenda dentro, y por otro, el huracán de la Revolución Francesa soplando justo al lado. Es que a Carlos IV le tocó gobernar, la verdad, en el peor momento posible. Dentro del país la cosa estaba fatal. La gente pasaba hambre por las malas cosechas, la economía no tiraba, y para colmo, en Francia, la guillotina no paraba. Y eso, claro, tenía todas las monarquías de Europa temblando. Y aquí, Alberto, es donde la cosa se pone interesante. Porque, fíjate qué giro. ¿Cómo puede ser que España, que le había declarado la guerra a la Francia revolucionaria, de repente se convierta en su mejor amiga? Pues la clave tiene un nombre, Manuel Godoy. Y ojo, que su política de alianzas nos iba a salir carísima. Es que esta cronología es literalmente la historia de un desastre paso a paso. Primero, los tratados de San Ildefonso, que básicamente regalaron nuestra flota a Napoleón y que acabaron con el palo de Trafalgar. Luego, el tratado de Fontainebleau, que fue como abrirle la puerta de casa al ladrón. Y ya, el remate, el motín de Aranjuez, una pelea familiar, de padre contra hijo, que Napoleón vio desde lejos frotándose las manos. Y claro, Napoleón, que de tonto no tenía un pelo, vio la oportunidad. Aprovechó esa pelea entre el rey y su hijo, los llamó a los dos a Bayona, en Francia, y allí, ¡zas!, hizo una jugada maestra y consiguió que los dos le dieran la corona de España. Así, sin más, la familia Borbón fuera de la ecuación. Y entonces, cuando parece que todo está perdido, sin rey, con el gobierno en manos de los franceses, la historia da un giro total. Surge un protagonista que nadie, absolutamente nadie, se esperaba: el pueblo español. Apúntate esta fecha, Alberto, porque es fundamental. 2 de mayo de 1808. La gente de Madrid se harta y se levanta contra las tropas francesas. La represión fue brutal, como pintó Goya. Pero esa sangre no fue en vano. Fue la chispa que hizo que toda España se incendiara. Y aquí es donde España se saca de la manga algo que va a cambiar las reglas de la guerra para siempre: la guerrilla. Ojo, que no hablamos de un ejército formal. Eran grupos de gente normal, de campesinos, que conocían el terreno como la palma de su mano, y con sus ataques por sorpresa volvieron completamente loco al que se suponía que era el mejor ejército del mundo. Es que la guerra tenía como dos caras, ¿sabes? Por un lado, esa resistencia popular, que se organizaba en juntas de defensa y luchaba con la guerrilla. Y por otro, una guerra más tradicional, que fue posible gracias a la alianza con los británicos. La mezcla de las dos cosas, con victorias clave como la de los arapiles, fue lo que al final acabó echando los franceses. Pero es que, mientras todo el país era un campo de batalla, en un rinconcito del sur, en una ciudad sitiada llamada Cádiz, estaba pasando algo alucinante. Tienes que imaginarte la escena, Alberto. Casi toda España está ocupada por los franceses. Pero en Cádiz, que está protegida por la flota inglesa, se junta un montón de gente de todo el país. Y mientras fuera se oyen los cañonazos, ellos se ponen a escribir las reglas de una España completamente nueva. Es increíble. Y lo que salió de allí fue, directamente, una bomba. La Constitución de 1812. Por primera vez se decía algo revolucionario, que el poder no lo tiene el rey porque sí, sino que viene del pueblo, de la nación. Se hablaba de división de poderes, de libertades, hasta de sufragio universal masculino. Vamos, que era el fin del poder absoluto del rey, el fin del antiguo régimen. Y como curiosidad, para que veas lo importante que fue para la gente, no era un texto legal ahí frío y aburrido, no. Se convirtió en un símbolo de esperanza tan grande que, como se aprobó un 19 de marzo, el día de San José, pues todo el mundo le acabó llamando con mucho cariño la Pepa. Bueno, pues parece que la cosa acaba bien, ¿no? Se gana la guerra, echamos a los franceses y además tenemos una constitución supermoderna. Un final feliz de película. ¿O no? Pues la verdad es que la historia todavía tenía un giro guardado. El fin oficial de la guerra llega con este tratado.
Napoleón ya está contra las cuerdas, sobre todo por su fracaso en Rusia, y la guerra en España ha sido un desgaste terrible para él. Así que no le queda otra que firmar y devolverle la corona a Fernando VII, el deseado, que era el rey por el que, en teoría, se había luchado. Y aquí está la gran pregunta final, Alberto. Porque sí, se había ganado una guerra contra un enemigo de fuera, pero ahora empezaba otra guerra, una guerra de ideas, dentro de casa. Por un lado el rey, que volvía y que quería gobernar como si nada hubiera pasado. Y por otro lado las ideas de libertad que habían nacido en Cádiz. Esa lucha entre el pasado y el futuro va a marcar todo el siglo XIX. Y la pregunta que yo te dejo es, ¿estaba España realmente preparada para ese futuro liberal que acababa de nacer?